Peste negra. La peste negra fue una de las pandemias que más devastó a Europa en el siglo XIV, entre 1347 y 1351. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía principalmente a través de pulgas que vivían en las ratas negras, comunes en las ciudades y barcos de la época. Esta enfermedad es conocida por la rapidez con la que se propagó y por su altísima mortalidad, llegando a acabar con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en Europa, Asia y África. Esta pandemia no se propagó por América, ya que no se había descubierto y nadie había viajado hasta allí para propagarla. Los síntomas de la peste negra eran intensos y aparecían rápidamente después de la infección. Los infectados sufren de fiebre alta, dolores de cabeza, escalofríos y los característicos bubones, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos que le dieron el nombre a la peste bubónica. La mayoría de las personas infectadas morían dentro de los 2 a 7 días después de la aparición de los síntomas, lo que contribuyó al pánico generalizado y a la rapidez con la que se extendió la enfermedad. La propagación de la peste negra se aceleró debido a las rutas comerciales de la época, como la ruta de la seda que conectaba Asia con Europa. Los barcos mercantes que transportaban ratas y pulgas infectadas introdujeron la plaga en Europa, donde se extendió rápidamente, afectando severamente a países como Italia, Francia, España e Inglaterra. Viruela del mono. La viruela del mono, que en realidad actualmente no es una pandemia, pero puede que en un futuro lo sea, también conocida como Mpox. La enfermedad también puede afectar a otros animales, como roedores, y se cree que estos últimos son los principales reservorios del virus en la naturaleza. La enfermedad fue identificada por primera vez en 1958 en monos utilizados para investigaciones en Dinamarca, y el primer caso humano se registró en la República Democrática del Congo en 1970. Los síntomas de la viruela del mono en humanos incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y una erupción característica que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. La erupción pasa por varias etapas, desde manchas planas hasta pústulas llenas de líquido, que finalmente se convierten en costras antes de sanar. Aunque los síntomas suelen ser leves y la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones, la viruela del mono puede ser grave en algunos casos, especialmente en niños, personas inmunodeprimidas o con otras condiciones de salud. La transmisión de la viruela del mono puede ocurrir a través del contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel o materiales contaminados como ropa de cama, así como inhalación de gotículas respiratorias de una persona infectada. No existe un tratamiento específico para la viruela del mono, pero la vacunación contra la viruela humana ha demostrado ofrecer cierta protección cruzada. VIH y SIDA. La pandemia del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de las crisis de salud más significativas de la historia moderna, iniciándose en la década de 1980 y extendiéndose rápidamente por todo el mundo. El VIH es un virus que se originó en primates en África Central y Occidental y que se transmite principalmente a través del contacto con fluidos corporales como sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Esta transmisión ocurre a través de relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas contaminadas y de madre a hijo durante el parto o la lactancia. El VIH y el SIDA están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. El VIH es el virus que infecta y debilita el sistema inmunológico, atacando específicamente a las células CD4, que son esenciales para la defensa contra infecciones. Con el tiempo, si no se trata, la destrucción de estas células por el VIH debilita gravemente el sistema inmunológico. Cuando el número de células CD4 cae por debajo de un cierto nivel y el cuerpo ya no puede combatir infecciones que normalmente serían manejables, se dice que la persona tiene SIDA, la etapa más avanzada de la infección por VIH. En la actualidad, aunque la mortalidad por SIDA ha disminuido considerablemente en muchas partes del mundo gracias a los ARV, la pandemia continúa. El acceso a tratamiento sigue siendo un desafío en muchas regiones de bajos recursos y los esfuerzos globales se centran en erradicar el VIH y SIDA en el futuro. La esperanza es que, con el tiempo, se pueda encontrar una cura o una vacuna efectiva y que el VIH y SIDA se convierta en una enfermedad del pasado. COVID-19. La pandemia de coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2 es una de las crisis sanitarias más significativas y globales del siglo XXI. Esta enfermedad, conocida como COVID-19, se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces se ha propagado rápidamente por todo el mundo, afectando a millones de personas en todos los continentes. Es un virus respiratorio altamente contagioso que se transmite principalmente a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
También puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la cara. Los síntomas de COVID-19 varían ampliamente, desde casos asintomáticos hasta enfermedades graves que pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar y, en casos extremos, insuficiencia respiratoria y muerte. A medida que el virus se extendió globalmente en 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia el 11 de marzo de ese mismo año. La rápida propagación del virus llevó a la implementación de medidas sin precedentes en muchos países, como confinamientos, cierre de fronteras y distanciamiento social, con el objetivo de frenar la transmisión y evitar el colapso de los sistemas de salud. Millones de personas perdieron sus empleos y muchas empresas cerraron debido a las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Además, la pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales, con el teletrabajo y la educación en línea convirtiéndose en la norma en muchos lugares. Gripe asiática. La gripe asiática fue una pandemia de gripe causada por el virus H2N2, que tuvo lugar entre 1957 y 1958. Esta pandemia se originó en Asia, específicamente en la provincia de Guizhou, en China, y se extendió rápidamente por todo el mundo, afectando principalmente a países en Asia, Europa y América del Norte. Fue particularmente virulenta y causó la muerte de aproximadamente entre 1 y 2 millones de personas en todo el mundo. Aunque el número de víctimas fue menor que en pandemias anteriores como la gripe española en 1918, la gripe asiática tuvo un impacto significativo en la salud pública global. Los síntomas de la gripe incluían fiebre alta, dolores corporales, tos y, en casos graves, neumonía que podía ser mortal, especialmente en personas mayores o con condiciones de salud preexistentes. Una de las respuestas clave a la pandemia fue el desarrollo y la distribución rápida de una vacuna. A pesar de la alta tasa de mortalidad, la rápida implementación de medidas de salud pública junto con el desarrollo de la vacuna ayudó a contener la propagación del virus. Gripe de Hong Kong. La gripe de Hong Kong fue una pandemia de gripe que ocurrió entre 1968 y 1979, causada por el virus H3N2, una nueva cepa de influencia A. Esta pandemia comenzó en Hong Kong en julio de 1968 y se extendió rápidamente por todo el mundo, llegando a Estados Unidos en cuestión de meses. Fue una de las pandemias de gripe más letales del siglo XX, aunque menos mortal que la gripe española. La gripe de Hong Kong causó la muerte de aproximadamente entre 1 y 4 millones de personas a nivel global, con un impacto significativo en América del Norte y Europa. A pesar de que la tasa de mortalidad fue considerablemente menor que en pandemias anteriores, el virus se propagó rápidamente debido a la globalización y el aumento en los viajes internacionales. Los síntomas de la enfermedad eran similares a los de otras formas de gripe, incluyendo fiebre alta, dolores musculares, tos y, en casos severos, neumonía. Una de las razones por las cuales la gripe de Hong Kong fue menos devastadora en términos de mortalidad en comparación con pandemias anteriores fue la existencia de mejores sistemas de salud pública y la rápida respuesta en el desarrollo de vacunas. Pandemia de cólera. La pandemia de cólera se refiere a varias pandemias globales causadas por el cólera, una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Vibrio cholerae. A lo largo de los siglos XIX y XX, hubo 7 pandemias de cólera reconocidas, cada una dejando una huella devastadora en las poblaciones afectadas. El cólera se transmite principalmente a través de agua y alimentos contaminados, lo que lo hace especialmente peligroso en regiones con infraestructuras de saneamiento deficientes. La primera pandemia de cólera comenzó en 1817 en el delta del Ganges, en la India, y se extendió rápidamente a través de Asia, Medio Oriente, África Oriental y Europa. Fue la primera vez que el cólera llegó a Europa, donde causó estragos debido a las malas condiciones sanitarias. Esta pandemia marcó el inicio de una serie de brotes recurrentes que continuaron durante más de un siglo. La segunda pandemia de cólera comenzó en 1829 y terminó en 1851. Se caracterizó por una propagación aún mayor, afectando a Europa, América del Norte y África. Durante este periodo, figuras como John Snow en Londres comenzaron a entender la relación entre el cólera y el agua contaminada, lo que llevó a avances importantes en la salud pública y el saneamiento. La tercera pandemia de cólera comenzó en 1852 y terminó en 1860. Fue particularmente mortal en Rusia, donde se estima que más de 1 millón de personas murieron. La pandemia continuó extendiéndose por Europa, Asia y América del Norte, exacerbando las condiciones de pobreza y desigualdad en las áreas afectadas. Gripe española. La gripe española fue una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna, ocurriendo entre 1918 y 1920. Esta pandemia fue causada por el virus de la influencia tipo A y se estima que infectó a 1/3 de la población global, lo que equivale a aproximadamente 500 millones de personas.
La gripe española se caracterizó por su alta tasa de mortalidad. A diferencia de otras pandemias, la gripe española tuvo un impacto particularmente severo en personas jóvenes y saludables, entre los 20 y 40 años, además de los grupos más vulnerables como niños y ancianos. Esto se debió en parte a una tormenta de citoquinas, una respuesta inmunológica extrema que resultó en inflamación severa y, en muchos casos, neumonía mortal. La pandemia se propagó rápidamente debido a las condiciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, como el movimiento masivo de tropas y la falta de higiene en las trincheras y ciudades devastadas por la guerra. La gripe española tuvo efectos duraderos en la sociedad y la economía global, afectando desde la mano de obra hasta las estructuras sociales. Su legado también impulsó avances en la medicina y la salud pública, incluyendo la implementación de mejores prácticas de cuarentena, el desarrollo de vacunas contra la gripe y una mayor atención a la vigilancia epidemiológica para prevenir futuras pandemias. Aunque la pandemia fue llamada gripe española, no se originó en España. El nombre surgió porque la prensa española, no censurada durante la guerra, fue de las primeras en reportar ampliamente sobre la enfermedad. Ya sabes, ¿cuáles son todas las pandemias que han existido?